sea para el Señor, mis hermanos. Démosela más fuerte porque solo Él merece la honra, la gloria, los aplausos, el agradecimiento. ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga grandemente. Pues le agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes algo que desde hace algunos meses Él me lo ha estado hablando. Y hoy yo quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos, mis hermanitos, todos con reverencia a nuestro buen Padre. Y hoy, amado Jesús, te damos la bienvenida en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida, Señor, porque tú vienes en nosotros y con nosotros. Y amado Padre, te damos la bienvenida, Señor. Padre, el lugar donde habita tu gloria, Señor, existe por ti, para ti y en ti. Y hoy, Padre, queremos poner esta palabra, Señor, en tus manos, para que tú la impartas a cada uno de los que estamos aquí. Señor, desde ya, Padre, prepara nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, para que hoy, Señor, Padre, suceda en nuestra vida lo que dice tu palabra. Que el que tiene oídos para oír, oiga. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito con lo que tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Rey, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanitos. Y les quiero compartir, mis amados, que hace algunos meses el Señor me ha estado hablando de su palabra para que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo creo que todos anhelamos ser más altos en el espíritu cada día. Y yo le puse a esta enseñanza porque es una enseñanza atendiendo al llamado de Dios. La enseñanza se llama atendiendo al llamado de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestra palabra en Romanos 8, 29 y 30. Gracias, Señor. Romanos 8, 29 y 30. Gracias, hermanito. Y vamos a leer todos juntos lo que dice la palabra, mis amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, mis hermanos. Esta es palabra del Señor. Y cuando el Señor me daba esta palabra para que yo la compartiera, lo primero que vino a mi mente, mis hermanitos, es ¿qué es predestinación? A ver, ¿quién sabe qué es predestinación? Ajá. Me fui al diccionario, mis hermanos, de la lengua española, y dice que predestinación es mirar de antemano, predeterminar antes de tiempo. Eso significa la palabra predestinar. Pero también yo le preguntaba al Señor en el cristianismo, a través de su palabra, ¿qué es predestinar? Y dice que es
la forma o un enlace perfecto en la cadena que conecta el previo conocimiento de Dios en el pasado con la gloria del futuro. Miren qué maravilloso, mis hermanos. Nosotros todos sabemos que nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo que vendrá. Por lo tanto, Él nos predestinó. Y dice la palabra, me impacta tanto, porque la palabra lo primero que dice es, si me lo pone otra vez, hermanito, por favor, es que Él nos conoció. Lo primerito que sucedió para que nosotros viniéramos al conocimiento de Dios es que Él primero, dice la palabra, que lo primero que hizo fue predestinarnos, nos vio de antemano. Él dice, lo que les decía, ¿verdad? Que es un enlace perfecto en la cadena que conecta el previo conocimiento de Dios en el pasado con la gloria en el futuro. O sea que Dios, cuando nos predestinó, ¿qué dice? Nos conocía. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No nos conoció en el vientre de nuestra madre cuando fuimos engendrados y concebidos. Él nos predestinó de antes. Y luego dice la palabra, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos de nosotros en este momento somos la imagen de su Hijo? Pues todavía no. Estamos siendo cada día, el Señor nos está formando para llegar a ser a la imagen de su Hijo. Cuando ustedes salen a compartir allá afuera, la gente debe de ver en ustedes a Jesucristo. Deben de ver en ustedes la gracia del Señor. Pero también dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. O sea que Él nos llamó desde muchos antes que nosotros existiéramos. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Porque Él estaba desde hace mucha eternidad ya pensando en cada uno de nosotros. Y luego nos dice que a los que llamó, a estos también justificó. Y quiero detenerme por un momento en el llamado. Cuando a nosotros nos llamó el Señor, ¿oímos su voz? ¿Cuántos oyeron su voz cuando el Señor lo llamó? Ya en estos tiempos, un día el Señor dijo, Moisés, ven para acá, Remedios, ven acá. Y me impactaba tanto la enseñanza de mi hermano el viernes, porque realmente, hermanos, él nos decía, Jonás oía la voz de Dios. Nosotros oímos la voz de Dios cuando Él dijo nuestro nombre. Y por eso hoy nosotros estamos aquí. Pero realmente oímos el llamado y estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jonás oyó el llamado de Dios, pero ¿qué hizo? ¿Qué nos enseñó el hermano Rogelio? ¿Qué hizo? Fue corriendo. Sí, yo voy a Nínive. No, él se fue al lado contrario. Y muchas veces nosotros oímos el llamado de Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
La mayoría, mis hermanos, la mayoría, y yo me incluyo, cuando el Señor nos envía a hacer algo, ¿qué hacemos? Que vaya el pastor. Pues si Él es el pastor, hay una necesidad, ¿y a quién llamamos? Al pastor. Fíjese, pastor, que fulano de tal necesita oración. ¿Será que usted puede ir? Cuando aquí habemos mucha gente que podemos ir. Porque los llamados somos todos, mis hermanitos. Todos somos los llamados. En esta congregación que hoy es pequeña, a todos Dios nos llamó por nuestro nombre. Hoy es pequeña, pero cada uno de ustedes debe de escuchar el llamado y ir a hacer lo que Dios les dijo. No esperar que el pastor venga. ¿Saben por qué? Porque el llamado lo tenemos todos. Él nos puede usar a todos. Y si a ustedes alguien les dice, mire, fíjese que yo quiero que vaya a orar por mi hija, ustedes deben de ir, porque el Señor nos va a usar a ustedes como usa al pastor, como usa a mi hermano Rogelio o como me usa a mí. Yo siempre lo digo, mis hermanos, yo no soy diferente que ustedes. No soy nada de diferente que ustedes. Tengo las mismas debilidades, los mismos errores, los mismos pensamientos, las mismas pasiones, los mismos deseos. Somos igualitos, pero Dios nos quiere usar a cada uno. Y si alguien le dice a usted, necesito que vaya a orar por mi papá que tiene cáncer o por mi hija que tiene diabetes, ¿qué debemos de hacer nosotros? Atender el llamado de Dios y debemos de, ahí sí que accionar, a ir. Imaginémonos que el lunes pasado alguien les pidió favor de que fueran a orar y ustedes llaman al pastor y el pastor puede hasta el siguiente lunes. Y si la persona se murió, ¿a quién se le va a demandar? ¿Al pastor? No, a la persona a la cual le pidieron favor que fuera a orar. Entonces, mis hermanos, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. La palabra también nos dice que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero el justificarnos está haciendo todos los días. ¿Cuántos cometemos errores y pecados? Todos. Y cuando nosotros cometemos un pecado o un error, Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, está: Señor, no le tomes en cuenta eso a Tere. No lo hizo queriendo. Recuérdate que yo ya morí en la cruz del Calvario por ella. ¿Qué está haciendo? Me está justificando. Pero la palabra dice que nos glorificó. Y eso todavía no ha pasado. No, ¿por qué? Porque Él habla en tiempo pasado, en todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Es porque como Él es eterno, Él ya lo ve desde allá, desde la eternidad, y hasta la eternidad Él lo sigue viendo. Y mis hermanitos, quisiera que fuéramos a Efesios 1:5. Y que leamos por qué Él nos predestinó. Y dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿qué dice? El
tuvimos nada que hacer para ser ¿qué? Predestinados. No tuve que hacer un montón de obras para que Él me predestinara y me llamara. Me llamó cuando yo todavía ni hacía nada. Hoy nosotros podemos decir, ay, pero es que ahora yo ya voy a compartir, voy a orar, voy al hospital. Pero esto lo hacemos porque Él nos llamó y nos predestinó para ser, ¿qué dice? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Nosotros hoy tenemos un Padre que nos llama todos los días de nuestra vida. Ustedes no crean que Dios mañana no nos va a llamar. Entre 5 años, si Él no ha venido, nos va a seguir llamando. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede hacer todo lo que Él se le antoje, pero Él nos necesita a nosotros como sus manos, como sus pies aquí en la tierra. Y mis hermanos, en Efesios 2:6 dice también la palabra, mis hermanitos. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Estamos sentados en lugares celestiales hoy? No, mis hermanos, estamos sentados aquí en la tierra. Pero ¿qué ve Dios en nosotros? El futuro. Por eso es que nosotros somos predestinados. Me recuerdo hace algunos años cuando yo conocí a mi hermano Omar. Él nos contó ya su testimonio. Y pues él estaba mal. Pero cuando yo lo conocí, lo primero que yo sentí en mi corazón es que él era predestinado. En ese tiempo era santero, tenía muchos pecados, pero yo supe que él era predestinado. Y cuando viene, nos empieza a contar sus cosas que hacía, yo solo le dije, usted es predestinado. Y él dice, ay, ya me puse chinito, ay, ya empezó, ¿verdad? Y entonces, ¿y eso qué es? Entonces le digo, Dios ya le puso la mirada a usted. Y él nos daba el testimonio. Le pedí permiso para hablar de esto. Él nos daba el testimonio. Nosotros orábamos por él, lo ministrábamos y él ¿qué hacía? Se iba al mundo. Se iba a hacer lo que él hacía antes. Pero como él era predestinado, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lo tuvo que llevar al penal, mis hermanos. Y 2 años que estuvo metido ahí, él tuvo que oír el llamado, quisiera o no. Porque nosotros aquí afuera, mis hermanos, estamos en libertad. Yo decido, bueno, voy a orar de 1 a 3 de la tarde. Yo voy a orar de 10 de la noche a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas. Pero él ahí lo único que te podía hacer era orar. Él ahí lo único que podía hacer era leer la palabra. Él ahí lo único que podía hacer era hablar de la palabra. Y mis hermanos, de veras, cuando Dios nos predestinó y nos llamó para algo grande. Yo siempre lo he creído, que a Dios a nosotros no nos llamó para estar ahí sentados siempre. Mis hermanos, un día yo tengo la fe, la seguridad que vamos a tener nuestro propio lugar. Y que van a venir multitudes. Pero ¿quiénes son los que van a ayudar a la gente que venga? Ustedes. Porque el mismo llamado que yo tengo, se los ha hecho Dios a ustedes. Oímos a veces la voz del Señor, pero a veces
Ni siquiera nos damos cuenta que es la voz del Señor. Hoy hablábamos con el pastor y me decía, ¿cuándo entender que es el Señor el que me está llamando? Yo a veces el Señor me está hablando y yo, ¿será que sí? ¿No será mi carne? ¿No serán mis pensamientos, mi mente? Pero fíjense que yo le testificaba hoy al pastor. Un día, hace muchos años, yo llevaba un encuentro y tuve que, pues en el encuentro hay muchas cosas que uno debe de hacer. Y estábamos en una casa arreglando las bolsas para la correspondencia. Y yo estaba, digamos, parada aquí y allá afuera estaba la avenida. Y yo estaba en una mesa haciendo dibujos, todo lo que se hace, la mayoría que sabe de todo lo que lleva un encuentro. Y en el instante el Señor me dice, quítate de ahí. Y yo, ¿será que el Señor? Y no me quité, hermanos, no me quité. Miren, fue algo tan rápido que Él me tuvo que guardar. Él me dice, quítate de allí. E inmediatamente empiezan a sonar unos disparos. Mis hermanos, miren, yo me quedé, ni me moví. Y Él me estaba diciendo, quítate de allí. Cuando yo volteo a ver, las otras 5 hermanas estaban tiradas en el suelo. Yo no atendí el llamado de Dios. Gloria a Dios que Él me guardó, mis hermanos, porque cuando salimos por lado fuera de la calle, mis hermanos, eran balazos de escopeta. Y Dios me guardó. Oí la voz de Dios, la oí, hice caso. No lo hice como Jonás, me quedé petrificada, pero en medio de su fidelidad, Él guardó mi vida. Entonces nosotros ya sabemos que somos predestinados. ¿Por qué? Porque Él nos ve sentados en lugares celestiales, que dice, juntamente con Cristo Jesús. Vámonos a Hebreos 3:1. Hay 2 clases de llamado, mis hermanitos. Y en Hebreos 3:1 dice la palabra, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado, ¿qué dice? Celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿El llamamiento qué es? El llamamiento es un llamamiento celestial. ¿Por qué celestial? Porque viene de la boca de Dios, viene de las regiones celestes. Entonces, mis hermanitos, cuando Dios nos hizo el llamado a nosotros para que nosotros hagamos algo dentro de su obra, Él nos llamó porque Él sabe que todos podemos. ¿Cuántos tenemos pruebas? ¿Cuántos tenemos luchas hoy? Todos, problemas, todos. Mas sin embargo el Señor nos está diciendo, si puedes, Moisés, si puedes, Alejandro. Él está diciendo, simplemente ve y hazlo, porque es un llamado celestial. ¿Quién se puede resistir a Dios? Nadie. Yo me puedo resistir a mis sentimientos, a mis pensamientos. Aún la palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero a Dios no lo puedo resistir porque Él es mucho más grande, mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces hay un llamado celestial y un llamamiento santo. Y para esto nos vamos a ir a 2 de Timoteo 1:9. Y dice la palabra, quien nos salvó y nos llamó, ¿cómo dice? Con llamamiento santo, no con
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada a cada uno en Cristo Jesús. Antes, ¿qué dice? De los tiempos y de los siglos. Mis hermanos, no nos llamó cuando teníamos 40 años. No nos llamó a la juventud aquí cuando tenía 10. Nos llamó en los tiempos antiguos de los siglos. Siglos atrás, ella pensaba en un Mariano, ella pensaba en un Alejandro, ella pensaba en cada uno de nosotros. Y hoy que nosotros existimos, Él sigue pensando en nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios tiene el plan perfecto y el propósito perfecto para cada uno. Y yo sé que muchos podremos decir, pero el propósito es para ella, para el pastor. Pero ¿saben una cosa? Hoy, cada uno de los que están aquí, yo les quiero decir, Dios tiene un propósito para usted. Fair, Dios tiene un propósito para usted. Y se va a cumplir tarde o temprano. Quiera usted o no quiera. Quiera usted o no quiera. Hay cosas que nosotros no queremos, mis hermanos. Pero como Él es Dios, porque lo ordenó, porque lo dijo, lo escribió en su libro, que el propósito se va a cumplir en mi vida. Y usted que está sentado aquí, sea Fair, sea Jorge, sea Ireta, sea mi hermana Vicky, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros vamos en una carrera que no podemos parar. Y para esto nos vamos a ir a Filipenses 3:14. El Señor nos llamó, nos guste o no nos guste. Y como dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Prosigo a la meta. Hay una meta a la cual debemos de llegar todos. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Podemos detenernos, podemos hacernos a un lado, pero la meta está en el frente. Y debemos de llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque fue Dios en Cristo Jesús que nos llamó. Si usted dice, ¿y qué estoy haciendo? Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha dicho, yo nací aquí en la casa de hermana Amalia. ¿Yo qué estoy haciendo en este lugar? Yo pensaba estar en otro lado. ¿Y por qué estoy aquí? Porque hay un plan perfecto que Dios tiene para su vida. Y yo les quisiera contar lo que dice la palabra en Romanos 11:29. Y miren esto tan tremendo. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, lo sabemos de memoria. Y dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué dice? Irrevocables. A cada uno de nosotros Dios nos dio diferente don, diferente ministerio. ¿Se recuerdan? Mi hermano Rogelio nos habló de eso el viernes, pero el hermano Álvaro hace 8 nos habló de eso también. Cuando Dios dijo, Daniela, Él lo dijo. Y aunque Daniela hoy pues es joven, vino del instituto, aprendió, está emocionada porque está compartiendo, pero un día ella dijo, bueno, yo ya no quiero seguir a Dios, cancelo mis palabras. Yo ya no quiero seguir a Dios, pero como el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables,
aunque ella se vaya allá, un día el llamamiento seguirá siendo real. Y saben una cosa, cuando el Señor nos llamó, dice la palabra, que de lo más vil y menesteroso escogió Dios. Yo era lo más vil, yo era lo más menesteroso, pero el Señor decidió un día llamarme. Y yo quise atender a su llamado y a su voz. Hace tantos años, mis hermanos, yo les podría testificar todo lo que yo he vivido dentro del Evangelio. Pero una cosa les puedo decir, a mis 64 años, sigo aquí. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamado. Nosotros no podemos llegar un día y decirle, Señor, te devuelvo tu Biblia, te devuelvo el Evangelio y te devuelvo el ministerio que me diste. No lo va a recibir. Él ni nos lo quita ni nos lo recibe. Ciertamente muchas veces el ministerio y los dones se duermen y necesitan ser activados. ¿Para qué? Para que nosotros lo sigamos haciendo. ¿Cuándo se puede dormir un don o un ministerio? Cuando no lo trabajamos. Cuando vengo, me siento, oigo, canto, oro y me voy a mi casa así como vine. El don está ahí, el ministerio está ahí, pero está dormido. ¿Y saben lo que el Señor me enseñó? Lo más maravilloso es que nosotros estamos hoy trabajando en la obra de Dios. Pero un día tendremos la recompensa más grande de lo que ustedes se puedan imaginar. Y para eso nos vamos a ir a Apocalipsis 17:14. Dios es maravilloso, mis hermanos. Él sabe que nos cuesta, que nos está costando. Pero miren lo que dice la palabra en Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y miren lo que dice, y los que estaban con Él, ¿qué dice? Son llamados, ¿qué dice? Elegidos y fieles. Un día nosotros vamos a estar en esa pelea. ¿Pero qué? Dice, lo primero que somos llamados. Luego, elegidos. Y tercero, fieles. Vale la pena, mis hermanos, escuchar el llamado de Dios. Vale la pena activar el ministerio que Él nos dio. Cada uno de los dones que Él puso en nuestras manos, vale la pena. Porque ¿dónde van a estar los llamados? Mis hermanos, aparte de lo que les enseñé hace algún tiempo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿y ahora qué? Vamos a estar en la guerra juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que solo estarán los llamados. Y otras dos características. ¿Qué dice? Elegidos y los fieles. Téngalo por seguro que el Señor lo eligió. Téngalo por seguro, mi hermano, mi hermana, niños, jóvenes, que el Señor los eligió. Por eso estamos aquí, quizás en contra de nuestra voluntad. Quizás quisiéramos estar allá en nuestra casa, pero estamos aquí porque somos llamados, porque somos elegidos y porque estamos siendo fieles. No fieles al pastor, no fieles a mí, fieles a nuestro Señor Jesucristo,
que nos llamó con llamamiento santo, fieles a nuestro Dios, que siendo lo más vil y lo más menesteroso, decidió llamarnos, decidió predestinarnos, decidió justificarnos y también glorificarnos. ¿Cuándo vamos a estar glorificados? En este pasaje, mis hermanos. Ahí la gloria del Señor que se nos habló aquí en la tierra se va a hacer real. Se va a hacer real y nosotros vamos a tener un cuerpo que glorificado. Exactamente un cuerpo como el del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena escuchar el llamado del Señor? ¿Vale la pena hacer la obra del Señor? Vale la pena. Pruebas, ¿quién no tiene? Tribulación, ¿quién no está viviendo? Pero ¿saben una cosa? Lo más maravilloso es que Él nos ve con amor, que Él nos justifica en medio de todo lo que nosotros hacemos. Él no ve nuestra maldad. Él no está viendo si yo tengo malos pensamientos, si mi corazón está maquilando mal. Él está viendo el sacrificio que Jesús hizo en su humanidad en la cruz del Calvario. Y está viendo esa sangre derramada sobre nosotros, en nosotros, con nosotros. Y quizás hoy nosotros podamos decir, ya no quiero seguir. Porque lo decimos. Yo ahí en Guatemala cada ratito lo oigo. No, hermana, es que ir a los grupos, es que andar predicando, es que andar visitando, no es lo mío, mejor ya no. Otra gente dice, me iba mejor cuando era católico. Mucha gente lo dice, pero lo más maravilloso es aquí. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él no nos prometió, tu cama va a ser una cama llena de pétalos de rosas. Él no lo prometió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Él venció al mundo. Tenemos problemas, sí, porque debemos de crecer en el Espíritu. Tenemos situaciones difíciles, sí, pero debemos de crecer en el Espíritu. Y hoy yo le voy a pedir que ahí donde está, por un momento usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mi amado, y visualice su vida. ¿Qué ha vivido hasta el día de hoy? ¿Qué está viviendo en este momento? No importa, lo que hoy usted está viviendo es pasajero. En esta tierra todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero allá con el Señor todo será eterno. Y sabe una cosa, el Señor nos promete que estaremos con Él en eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Que Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Allá ya no hará enfermedad, ni pena, ni tristeza, ni dolor.